Bienvenidos a esta presentación. En ella trabajaremos o presentaremos la tarea de la semana número 2. Bien, revisemos brevemente qué es lo que logramos la semana número 1. Proponíamos como problema de trabajo de interacción en equipos partir de un problema de salud y analizar las diferentes manifestaciones o formas como se manifiesta este problema de salud en el servicio de especialidad clínica al cual pertenecemos. Entonces mirábamos que era posible identificar muchos aspectos o múltiples aspectos de cómo este problema relacionado a la atención de la salud de los pacientes con diabetes mellitus se expresaba en nuestros servicios. Pues bien, proponíamos en un segundo momento delimitar o enfocar nuestro estudio o nuestra propuesta de investigación a uno de estos aspectos. Es decir, tendríamos que hacer un análisis de factibilidad acerca de cuáles de estos aspectos, desde nuestro expertise, desde nuestro nivel de área de conocimiento y desde el acceso y facilidades a recursos para desarrollar la investigación, cuál de ellos punteaba más alto en términos de factibilidad para ser abordado a través de una investigación. Pues bien, proponíamos posteriormente que una vez que hubiéramos delimitado el aspecto a intervenir o el aspecto a investigar, que en relación a este aspecto generáramos un análisis de factores de riesgo y posteriormente generar un esquema mental de mecanismos de causación implicados en la génesis del problema priorizado. Y no solamente de los mecanismos de causación, sino también relacionados a los efectos derivados productos de este problema priorizado en nuestro servicio, es decir, sus manifestaciones en los pacientes o en el servicio. Esto nos permitía visualizar que un problema o un área del problema priorizado pues era susceptible todavía de analizarlo en múltiples dimensiones o en aspectos mucho más específicos relacionados a las causas o relacionados a sus consecuencias. Posteriormente solicitábamos nuevamente, partiendo de un análisis de factibilidad, tratar de identificar un aspecto y solamente un aspecto relacionado a este problema priorizado, en el cual enfocaríamos nuestro trabajo de investigación. Es decir, en este caso ya estaríamos generando o delimitando adecuadamente el problema de investigación. Y cuando uno, además de identificar el problema eje de la investigación, identifica las preguntas con relación a ese aspecto que quiere contestar a través de su investigación, tendremos ya una buena delimitación no solamente del problema de investigación, sino también clarificadas las preguntas de investigación. Pues bien, nuevamente, en el caso de que hubieras seleccionado más de un aspecto o tuvieras más de una pregunta o una serie de preguntas en relación a ese aspecto o varios aspectos, tanto las preguntas como los aspectos o los problemas centrales de investigación podrían ser también susceptibles a un proceso de análisis de factibilidad. Esto siempre es necesario, o sea, no comprometernos a generar investigaciones o a resolver preguntas de investigación para las cuales no tenemos ni los recursos técnicos de conocimiento, ni financieros, ni humanos de apoyo que nos permitan desarrollar esa investigación. Entonces, esa es una reflexión que hay que hacer desde el inicio, desde la parte del arranque del estudio. Y en caso de que no hubieran preguntas de investigación de mucho interés, pero que por X o Y razón o por alguno de estos aspectos no fuera factible desarrollar, de lo que nos avisan es de la necesidad de generar gestiones, de solicitar apoyos y conseguir esos recursos de tal manera que esos aspectos que en algún momento hacían que la investigación no fuera factible, cambien, se modifiquen, haciendo realmente la investigación una intervención factible de desarrollar. Entonces también esto nos permite generar estrategias de gestión. Bueno, eso relacionado a la primera semana. Lo que queríamos en la primera semana entonces es delimitar un problema y preguntas de investigación factibles de desarrollar. En esta semana 2 nos enfocaremos a lo siguiente. Necesitamos que en relación al área problema priorizada o al aspecto de investigación que se ha delimitado, que planteemos
estrategias de intervención que la bibliografía o la referencia bibliográfica y o nuestras experiencias en servicio determinen que son susceptibles de desarrollarse. Para ello vamos a utilizar el modelo de historia natural de la enfermedad acá propuesto, el cual propone identificar las intervenciones clasificar las intervenciones en acciones de prevención primaria, es decir, las dirigidas a atender los factores de riesgo relacionados a los problemas, de prevención secundaria o prevención terciaria. Es decir, la de prevención secundaria, si ustedes ven el modelo de factores de riesgo, tanto las acciones de prevención secundaria como de prevención terciaria van dirigidas a atender el problema. Es decir, las de acción secundaria al diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de la enfermedad, y las de prevención terciaria a la rehabilitación temprana, es decir, a trabajar las secuelas de los problemas de salud que estamos analizando. En esta semana además proponemos analizar el enfoque de determinantes sociales de la salud. Si ustedes ven y analizan el trasfondo de la propuesta de determinantes sociales de la salud, verán que es un modelo teórico muy interesante, extremadamente interesante para conocer a profundidad los mecanismos de causación de muchos de los problemas de salud prioritarios en nuestros entornos comunitarios, dentro de nuestros grupos poblacionales, y generan acciones o propuestas de intervenciones, sobre todo de mucho interés, pero vean, sobre todo refuerzan o dan mucha potencia a las propuestas de acción de nivel de prevención primario, es decir, aquellas dirigidas a atacar determinantes sociales de la salud. Pero eso a partir del pleno conocimiento de cómo estos determinantes interactúan entre ellos y producen un aumento de la probabilidad de enfermar y morir dentro de los grupos poblacionales. Pues bien, entonces veremos que una investigación ahora se enriquece la propuesta de ejes en los cuales podemos centrar nuestra investigación. Ustedes en la semana anterior habían escogido un aspecto de la relación causas-efectos en relación a un problema prioritario a estudiar en un problema de investigación. Pero esta semana tendrán un eje adicional de propuesta en donde centrar un tema de investigación. Es decir, la semana pasada vieron que era posible centrarnos en el problema per se y hacer una propuesta de caracterizar el problema, es decir, definir qué grupos poblacionales son los que los tienen, quiénes tienen mayor riesgo de padecerlo y dónde están esas personas. Eso es una caracterización en tiempo, lugar y persona. O podrían generar un estudio o centrar el estudio a algún aspecto relacionado a los efectos de este problema de salud. Efectos o impactos a nivel de lo económico, impactos a nivel del individuo, de su calidad de vida, morbilidad, mortalidad, en la esfera laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Otro tercer eje es centrar nuestra investigación en un aspecto relacionado a esto de los mecanismos de causación, ya sea para entender a profundidad los mecanismos de causación que se desarrollan para producir un evento o una línea de esos mecanismos o un aspecto implícito dentro de una línea de estos mecanismos. También podríamos reducir la investigación a uno de estos aspectos y tratar de identificar a profundidad ya sea los mecanismos de causación o tratar de identificar los por qué ocurren también estos mecanismos de riesgo a la enfermedad, o identificar aquellos también grupos poblacionales que presentan un mayor riesgo de presentar estos factores que hemos identificado en este esquema mental. Esta semana agregamos un tercer eje, que es el eje de las intervenciones sociosanitarias dirigidas a la atención del problema o a su prevención, que también pueden ser susceptibles de investigar, ya sea a través de investigaciones que evalúan la eficacia, la efectividad de fármaco o de estrategias diagnósticas o de estrategias, digamos, de prevención primaria, secundaria o terciaria. O a partir, digamos, de la generación de propuestas y evaluación de su factibilidad. Entonces, vean ustedes que ahora es posible volver a plantear la necesidad de que existen varias dimensiones en las cuales podemos centrar y delimitar nuestra investigación. Nuevamente, les solicitaría que hicieran este análisis de factibilidad
sobre cuáles de estas dimensiones creen ustedes que sería más factible desarrollar una investigación de interés para tu servicio, para tu área de especialización. Y nuevamente que me aclares una vez que identifiques cuál es la que priorizas, cuáles son las preguntas que quieres analizar o que pretendes resolver a través de tu propuesta de investigación en relación al aspecto que has priorizado. Nuevamente, entonces, nos vuelve a ser útil esta matriz de priorización. Pues bien, hemos ampliado de esta manera una dimensión más de cómo o dónde poder centrar nuestra propuesta de tema de investigación. Pues bien, eso es lo que queremos para esta segunda semana de trabajo.